Gloria a Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Un aplauso al Señor. Busquen, por favor, en su Biblia el libro de Nehemías, capítulo 1. Bendito y alabado sea Jesús. Nehemías capítulo 1. Gloria a Cristo. Con un amén podemos leer la palabra. Y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kenliut, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dele gracias a Dios por su palabra. Vamos a predicar en esta noche con el tema el árbol del amor. Póngase cómodo. El árbol del amor. ¿Cómo así? Hay árboles genealógicos y también hay un árbol del amor. Esa genealogía fue procreada a través del amor. Los hijos que usted tiene fueron a través del amor. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tías, se reprodujeron porque hubo amor en esa pareja. Que usted lo quiera ignorar y que diga que no pasó nada, pero lo más lindo es cuando usted ve a sus hijos y esos hijos tienen un pasado. Esos hijos que usted observa, usted se dice en su mente, vienen de una relación amorosa. Y dice la Biblia, Génesis 3, dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió al unigénito a dar la vida por nosotros, por amor. ¿Cuánto nos ama Dios? Algunas veces yo estoy en mi casa y me siento a pensar solo. Y viene a mi memoria tantos recuerdos de cosas buenas y malas que me han pasado en la vida. Y yo le digo a la pastora, a mi esposa, que yo no soy merecedor de tantas cosas que Dios ha hecho por mí. Y sobre todo porque me ha perdonado y me sigue perdonando. Y es tan misericordioso que nosotros simplemente debemos de darle gracias. Vamos a agradecer a Dios con un aplauso. Dice la palabra del Señor, Corintios, primera carta a los Corintios 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas
y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dígale al que está a su lado, ámese primero a usted para que luego pueda amar a los demás. El primer mandamiento de Jesús es, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos cumplir con esos mandamientos? Y amarnos primero a nosotros, obedeciendo a Dios. La Biblia dice en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. ¿Cómo nosotros podemos amarnos primero a nosotros para después poder amar a los demás? Cumplir el primer mandamiento, que es amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y el segundo, que es amar al prójimo como a ti mismo. Pero si no te amas a ti, ¿cómo puedes dar algo que tú no tienes? ¿Cómo podemos comenzar a amarnos a nosotros mismos? Pues la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cómo podemos temer a Jehová? Obedeciéndole a Jehová, como hizo Noé. A través de Noé fueron salvos él y su familia. Porque había un tiempo donde no había llovido sobre la tierra. Y Noé halla gracia delante del Señor en un tiempo cuando el Señor había decidido erraer al hombre de la tierra. Pero en Noé halló gracia al Señor y decidió salvar la tierra. ¿Por qué? Por el amor que Dios siente por la humanidad. Y eso hace que tan solo un hombre, una familia, cambie la manera de Dios tomar una decisión. Dice que el Señor decidió salvarlo y salvar la tierra a través de ellos. Que nadie se montó en el arca. No se montaron, pero tuvieron la oportunidad. Usted que está escuchando esta palabra, que no quiere ser cristiano, usted ha decidido no ser cristiano, pero nosotros estamos dispuestos a recibirle aquí en la iglesia, a orar por usted y por su familia y a interceder para que Dios cambie su lamento en baile y en gozo.
La vida puede ser transformada, pero lo que transforma a un hombre o una mujer es el amor. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió al unigénito, a su Hijo, a morir en la cruz por amor a la humanidad, por amor a nosotros. Por amor Dios tomó al pueblo y lo sacó de Egipto y no lo dejó morir en el desierto. El amor se multiplica, reproduce y nos alimenta. La palabra dice que el maná amanecía al frente de las casas de cada uno para que comiesen, porque Dios no nos va a abandonar. Él nos ama. Aún en los momentos de dificultad, de tristeza, de amargura, de llanto, donde creemos que no hay una salida y que todas las puertas están cerradas, ahí está Dios. Tenemos que entender que el amor de Él no es un amor como el amor del hombre. Él no pone condiciones. Él nos perdona cuantas veces sea necesario. Pedro le dijo: ¿cuántas veces debo de perdonar? 70 veces 7. No tienes que perdonar siempre, porque tú cometes errores, yo cometo errores, y el Padre todos los días de nuestra vida nos perdona. Él nos perdona siempre, siempre. Y Él, para amarnos, no pone condiciones. Nosotros decimos: yo la amo porque tiene los ojos bonitos. Y yo la amo porque es blanca. Y el otro: yo la amo porque es morenita. Y la amo porque tiene una linda figura. Dios no nos ama así. Él nos ama tal y cual somos. Y Él está dispuesto a transformarnos y en convertirnos en embajadores de su reino tal y cual somos. No hay condiciones para Él recibirte en el evangelio. Puede ser pobre, puede ser rico, puede ser grande, chiquito, feo, bonito. Él está dispuesto a recibirte. Las decisiones que debemos de tomarlas con amor. Y entender que si Dios es un Dios perdonador, ¿por qué nosotros no podemos también tomar el ejemplo de nuestro Padre Celestial y perdonar? Una familia, unos esposos juntos durante años, y ella comienza, después que es cristiana, a darse cuenta que el hombre llega tarde, o viceversa. El hombre comienza a percibir que él es más justo, él es más honesto, él se comporta mejor que ella, él agrada más a Dios, él tiene una relación más íntima con el reino, y decide acusar a la esposa. O la esposa decide acusar al esposo. Y por una falta que comete uno o el otro, son capaces de destruir un matrimonio, de acabar con una familia, y no piensan en las repercusiones que va a tener la decisión que ellos están tomando. Porque que el mundo no está solo alrededor de ellos dos. Ellos tienen hijos. Y esos hijos, hijas, van a sufrir. Ellos tienen padre y ningún padre quiere que un matrimonio de 5 o 10 años se destruya por no perdonar. Se destruya porque creen que no hay amor. Déjenme decirle que el árbol del amor crece. Si el árbol del amor crece, simplemente hay que cuidarlo y que hay que entender cuál es la temporada en que ese árbol da frutos. ¿Saben ustedes que todos los árboles, antes de dar fruto, primero dan flores? Y de la flor entonces nace el fruto en la mayoría de los casos. Pero debemos de identificar cuál es la temporada para que este árbol dé frutos. Y debemos de perdonar, porque puede ser que tu pareja no esté pasando por su mejor temporada. Puede ser que en ese momento
ella o él no pueda manifestar amor, no porque no lo tiene, no porque no haya habido, sino porque está pasando por una situación difícil. Y debemos de identificar cuál es la temporada, porque los árboles dan fruto, pero lo dan de acuerdo a la temporada. ¿Cuál es tu temporada? ¿Cuál es la época en que el Espíritu de Dios se está manifestando en tu vida? ¿Cuándo es que tú debes decidir que debes de perdonar? Cuando llega el problema. Porque cuando llega el problema es que se saben dónde están los cristianos. Cuando llegan las dificultades, que tú sabes quiénes son los que aman a Dios. Porque en gozo y en salto y en alegría, cualquiera es cristiano. Pero cuando en la familia de los líderes, de los pastores, de los hombres y mujeres bien vistos por la sociedad, el esposo o la esposa se levanta en contra porque no está simplemente en su mejor temporada y no tiene frutos, no significa que no tenga amor. Y no significa que no vaya ese árbol que ya tiene flores en un momento determinado a dar frutos. Es que no está viviendo la temporada. Los aguacates paren una vez en el año y tienen un mes específico. Las naranjas, los mangos y demás. El ser humano, no tanto el hombre, más la mujer, hay que saber entenderlas, porque ellas cambian mucho. Hasta por un periodo, ellas actúan, hablan diferente y se comportan de formas diferentes. Tenemos que estar listos para nosotros entender que debemos de perdonar y debemos esperar que el fruto del amor florezca, se reproduzca y que ese árbol crezca tanto que sea como el omnipotente que habla el Salmo 91, que nos cubre bajo su sombra. Que el poder de Dios se manifieste tanto en nosotros que nuestro compañero, nuestra compañera en los momentos difíciles pueda ser como Jesús le hablaba a los profetas y a los fariseos, diciéndole que Dios quiso que alguna vez ellos estuvieran bajo sus alas cubiertos, como las gallinas cubren a sus polluelos. Que podamos entender la fragilidad y los problemas de los demás, porque no todo es gozo, y cuando los demás nos necesiten, tenemos que estar prestos a poder perdonarle y caminar y demostrar que tenemos a Cristo impregnado en nuestro corazón. Y si Cristo es amor, de nuestro corazón tienen que brotar manantiales de aguas vivas que salten para vida eterna. A su nombre. Por eso Nehemías, yo lo catalogo como uno de los hombres en la Biblia que más amor demostró. Porque no fue un amor singular, sino que fue un amor hacia una nación, a donde él ni siquiera tenía un familiar, sino que allí yacían los sepulcros de sus padres, o sea, los huesos de sus padres. No era que sus familiares estaban vivos. Y no era que él tenía alguna necesidad, porque él vivía en un lugar de privilegio. Él era copero del rey y vivía en palacio. No tenía ninguna necesidad de condolerse cuando escuchó aquella historia y decidir salir en defensa de su pueblo y restaurar y levantar los muros de la ciudad de Israel, de Jerusalén. ¿Cuánto nosotros necesitamos comenzar a levantar y a reconstruir la moral, la fe de quienes están a nuestro alrededor, que se están cayendo? Pero tenemos que hacer como hizo Nehemías, que antes de decidirse a ayudar a otros, primero se puso a cuentas con Dios
y admitió que él estaba mal y que ellos habían fallado, y se humilló delante de la presencia del Señor, para entonces ir hasta aquel lugar después de haber encontrado gracia delante del rey Artajerjes, para restaurar aquella ciudad. Oración a Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes de Keliú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice Nehemías, aleluya, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté, dice Nehemías, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bendito y alabado sea Jesús. Este está muy serio. Denle un aplauso a Cristo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo por algunos días. Está relatando Nehemías. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando él ve que hay dificultades, él ayuna, pero delante del Dios de los cielos. Todavía no ha pronunciado ninguna palabra. Comenzó a ayunar, comenzó a orar, para ir analizando cómo podía resolver, para que Dios pusiera sabiduría en su corazón, para entonces él poder actuar. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer? Cuando se presenta una situación difícil, presentarnos delante del Padre, ayunar, rogar y esperar. Y después, entonces nosotros entramos en pedir perdón. Dice: y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. El hombre está pidiendo perdón. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Nehemías está hablando con Dios. ¿Qué hago ahora delante de ti día y noche? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y aquí viene lo bonito. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, le dice Nehemías a Dios. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate, le dice Jeremías, ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo. Podemos confrontar a Dios con lo que un día Él nos prometió. Pero para poder confrontar a Dios, primero hay que humillarse y pedir perdón y reconocer que estamos mal. Porque mientras nosotros lleguemos a creer que estamos bien y tratemos de ayudar al prójimo como a nosotros mismos, como dice la palabra, pero si tú no te estás ayudando a ti mismo y tú no eres capaz de ayudarte a ti mismo, ¿de qué manera tú vas a ayudar a tu prójimo? Eso no significa que aunque usted se esté muriendo, usted no pueda decir gloria, aleluya, santo, y no pueda decirle a alguien Cristo te ama. Eso lo tenemos que hacer en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Pero ya nosotros centrarnos en tomar posición de salvador, de intercesor, de consejero,
de cargar con una cruz a cuesta, primero verifique a ver si usted puede cargar con la suya. Siempre lo que comparto con mis hermanos es, debemos de ayudar, debemos de ser solidarios. Pero mucho cuidado, porque no vaya usted a perder su familia, a perder su casa, a perder su salvación por encentrarse a querer dar algo que ni siquiera usted tiene. Amén. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, y usted dirá, eso fue al pueblo de Israel, pero nosotros adoramos al mismo Dios que adoran los israelitas. Y el que no conoce, el pueblo que no conoce su historia, puede volver a repetir el mismo error. Si miramos lo que le pasó al vecino, no es necesario que nos pase a nosotros. Porque debemos de estar preparados para entender que si se está quemando una casa a 3 cuadras de nosotros, tenemos que comenzar a echar agua y a resguardar las cosas más necesarias que tenemos. Amén. Ellos pues son tus siervos, le dice Nehemías a Dios, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes se han reunido para reverenciar tu nombre. Vamos a darle reverencia al Padre con un aplauso. Padre, estamos reunidos para reverenciar tu nombre en este lugar. Te amamos, Dios, y bendecimos a Israel. Oh, gloria a Cristo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Dice Nehemías, porque yo servía de copero al rey Artajerjes. Nehemías, entendiendo que lo más importante era restaurar la ciudad, amarse a sí mismo, crear una zona de confort para adorar a Dios con libertad. Nosotros tenemos que luchar por crear una zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Es un lugar a donde podamos nosotros intimidar con Dios. Es un espacio que podemos adecuar en nuestra casa, en el patio, en el monte, a donde usted entienda que tenga la oportunidad de hablar con Dios con libertad. Nehemías quería restaurar los muros de aquella ciudad, porque una ciudad sin fortificación es una presa fácil para el enemigo. ¿Cómo nosotros podemos traer esa enseñanza a los tiempos actuales? ¿Cómo podemos restaurar los muros de nuestra ciudad? ¿Cómo podemos fortalecernos y poner una puerta fuerte que no esté quemada como quedó aquella puerta después de aquella dispersación? Buscando al Señor día y noche, intimidando con Dios, procurando antes de tomar cualquier decisión, que esa decisión esté aprobada por Dios. Que el Espíritu Santo sea nuestro primer y mejor amigo. Y que nos demos cuenta
que lo más importante es dejarnos ser dirigidos por Dios. De esa forma, obedeciendo a Dios como lo hizo Noé, nosotros adquirimos fortaleza. Los muros espirituales y el árbol del amor crece y nos cubre la sombra del Omnipotente. Y créame que si le cubre la sombra del Omnipotente, no hay nada que le pueda detener en esta vida. A su nombre. Él entendió que debía de organizarse él primero, para entonces después tener que dar. Esta es nuestra mejor temporada. Aunque usted no vea nada, esta es nuestra mejor temporada. Porque nosotros estamos construyendo, levantando, restaurando, edificando los muros de nuestra ciudad espiritual. Para que las puertas estén bien fortificadas y que desde lejos podamos identificar los que vienen enviados por fuerzas malignas que no forman parte del reino de Dios. Nehemías, lo primero que hizo después de recibir aquella noticia fue orar. Y le dice: nosotros hemos fallado, pero tu palabra dice que si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aún que la dispersación fuere hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que yo escogí, dice Dios, para hacer habitar mi nombre. ¿Cuál fue el lugar que Jehová Jesús escogió para hacer habitar su nombre? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos templo del Espíritu Santo y este lugar donde nos reunimos es el lugar donde Él hizo habitar su nombre. Y es aquí donde debemos de sentirnos confortable, es aquí donde debemos de sentirnos libres para poder adorarle, y es aquí donde nosotros debemos de entender que recibimos alimento para caminar todo el resto del tiempo que no estamos aquí reunidos juntos. La dispersión que se menciona en el contexto del libro de Nehemías está relacionada con el exilio babilónico, un evento fundamental en la historia del pueblo de Israel. La dispersión previa a la obra de Nehemías fue causada por la conquista de Jerusalén en el imperio babilónico en el siglo VI antes de Cristo. Nabucodonosor destruyó a Jerusalén en el año 586, incluida la muralla y el templo de Salomón, y llevó al pueblo al exilio a Babilonia. Esto se conoce como el exilio babilónico. Jerusalén fue intervenida por Babilonia, el pueblo de Judá fue deportado a Babilonia, en la que hoy se encuentra la región de Irak. Este exilio fue un juicio divino. Según los profetas, por la idolatría, por la desobediencia del pueblo de Israel y por cómo el pueblo se corrompió. Décadas más tarde, el imperio persa liderado por Ciro el Grande conquistó a Babilonia en el año 539 y permitió que los judíos que estaban en el exilio regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Esto se narra en los libros de Esdras y Nehemías. Bendito y alabado sea Jesús. Miren, ellos vivían cómodo, igual como estamos nosotros. Pero dentro del grupo de ellos habían algunos que estaban en transgresión, que habían cometido desobediencia delante de Dios.
Y cuando nosotros hablamos de cristianos, no nos podemos limitar a pensar que cristianos somos solamente nosotros los que estamos aquí. No, el pueblo de Dios es muy grande. Y créame que cuando hablan mal de un cristiano que vive en Higüey, en La Romana, en San Pedro, en el sur, el este, donde sea que hablen mal de un cristiano, están hablando mal de nosotros. Y usted me pregunta, ¿y por qué? ¿O por usted es cristiano? Cristo derramó su sangre tanto por lo que están hablando mal de ellos como por nosotros. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros, somos su iglesia. Y sufrimos mucho cuando el pueblo se comporta mal. Nehemías estaba en un lugar muy privilegiado. A él no le estaba aconteciendo nada. Él estaba bien. Pero él entendió que estaban hablando de Israel, donde estaba el sepulcro de sus padres, del lugar que lo vio nacer, donde habían procreado su familia, donde él tenía personas allí y una historia. Nosotros debemos de cuidar el pueblo de Dios y debemos de solidarizarnos con cualquier cristiano, tanto de esta casa como del resto de la humanidad. Por eso la Biblia nos manda que oremos por los niños, por las viudas, por los ancianos, por las autoridades, por las naciones, y no especifica de qué nacionalidad son esa gente por la que debemos de orar o a qué religión pertenecen. Lo que Dios nos muestra es que debemos de solidarizarnos con la humanidad. Debemos de sentir la compasión de tal forma como Cristo la sentía. Debemos de comportarnos como cristianos y ayudarnos a nosotros primero, restablecernos nosotros, reestructurar nuestra espiritualidad para luego entonces poder ayudar a otros. Cuando Nehemías se presentó delante del rey y el rey lo vio entristecido de corazón, Nehemías le contó lo que le ocurría a él sin el temor o con el temor de que pudiese perder la vida. Porque quienes estaban al frente del rey, los que le servían al rey, en ninguna ocasión podían estar tristes. Si alguien estaba triste delante del rey, las probabilidades de que lo mandaran a fusilar eran muy altas. Él primero oró, pidió perdón a Dios y pidió gracia y favor que Dios pusiese delante del rey Artajerjes para luego él presentarse y hablar. Y le dice, yo quiero que tú, si yo he hallado gracia delante de ti, tú pongas guardas para que pueda yo caminar por el bosque hasta llegar a Jerusalén a reestructurar los muros de aquella ciudad. Y a enmendar y a preparar las puertas porque han sido quemadas. Y él dice, yo quiero que tú hables con Asaf, el guarda del bosque, para que me supla de madera. Y el rey Artajerjes, dice la palabra del Señor, estando junto con su esposa, le dio la oportunidad de que él saliese el tiempo que habían acordado para que restaurara aquella ciudad. Es como Dios nos está llamando a cuenta. ¿A quiénes? A la iglesia en general. De que reconozcamos nuestra falta y nuestras transgresiones y podamos orar como oró Nehemías diciendo, reconozco que mi casa y yo hemos fallado, reconozco que tus hijos han fallado, pero yo escuché una palabra que tú le diste al siervo Moisés diciéndole que si alguno pecare contra ti, aunque fuese esparcido hasta los cielos, si se reúnen y te piden perdón y se humillan ante tu presencia, aún de los cielos, tú los recuperarías y los reunirías en el lugar que tú elegiste para que se alabe tu nombre. ¿Cuál fue el lugar? La iglesia de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso. Eso fue Jerusalén, pero en el caso nuestro es la iglesia. Y hemos venido a reverenciar el nombre de Dios.
Dígale al que está a su lado, hemos venido a reverenciar el nombre de Jehová de los ejércitos. Y aunque se levante Sanbalat, aunque se levante Tobía, aunque se levante uno tal llamado el árabe Hexén, con todo y eso, Jehová nos dará la victoria. Nada podrá detener lo que Dios ha dicho de nosotros. En una ocasión, cuando estaban comenzando a restaurar la ciudad, se levantó Sanbalat y se levantó Tobías en contra de que Nehemías reconstruyese aquella ciudad. Lo atacaron y le dijeron que el rey no estaba de acuerdo y que ellos estaban levantándose en contra del rey, que no estaban haciendo nada bien. Nehemías tenía menudo para poder devolverle algo a él. Pero recuerden que estamos hablando del amor, y el amor no es jactancioso. Hay muchas cosas que tenemos que dejar pasar por alto. Hay muchas palabras que, aunque usted la escuche, actúe como si nunca hubiese pasado. Y no le preste atención a la voz del adversario. Bendito y alabado sea Cristo. Nehemías le respondió y le dijo que el Dios de los cielos era el que había puesto gracia y favor sobre él, y que a él es toda la gloria. Y es lo que nosotros como iglesia vamos a tomar como himno de adoración y alabanza a nuestro Dios. A él sea toda la gloria. A él exhibimos. Por él estamos restaurando y reconstruyendo los muros espirituales que cubren este templo. Por él estamos reestructurando la puerta que entran a esta su casa. Y bajo el árbol del omnipotente y con su sombra somos cubiertos y caminamos bajo su voluntad, bajo sus mandamientos y bajo su precepto. Y pedimos, iglesia, póngase de pie por favor. Y pedimos perdón porque sabemos que hemos pecado. Sabemos que hemos transgredido. Sabemos que nosotros somos humanos y que los humanos heredamos el pecado. Que la Biblia dice que somos pecadores. Pero aún así clamamos a la misericordia del Padre para que restaure nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Para que podamos ser árbol de cobija y de sombra para naciones. Padre, mi alma te alaba. El ángel de Jehová que acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende, esté con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros familiares, y que se entrone en nuestro hogar, y que el Espíritu Santo de Dios sea el que dirija cada una de las decisiones que vayamos a tomar. Son favores, Dios, que te pedimos en el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre, Dios. Estamos viviendo nuestra mejor temporada y este árbol del amor está dando sombras, porque aunque no tiene frutos y solo hay hojas ahora, y no todos tienen frutos, pero hay que sí, aún los que no están en la temporada de dar frutos, a través de sus hojas le damos la sombra a muchos que están sedientos en el desierto. Todos somos importantes para el reino de Dios. Y este evangelio de Jesucristo, este evangelio de Cristo, nos limpió, nos restauró,
forjó en nosotros un carácter conquistador, embajadores del reino. Y nuestra ciudad, nuestro interior, nuestros muros espirituales, cada día se están fortaleciendo más. Y de nuestro corazón cada día más saltan manantiales de aguas vivas para vida eterna. Oh, gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo.